Estás viendo Justo en el Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos que están en nuestra sala de Zoom y también a aquellos que están a través de las redes sociales viendo este conversatorio que finalmente llegó a su momento. Estamos con Wendy Bello, ella es escritora, ella es conferencista, ella es influencer, también es madre de familia también y una mujer que definitivamente nos ha inspirado y nos ha causado mucha atención porque, pues, cómo le hizo para llegar con sus libros, influenciar con su mensaje, un mensaje que tiene la peculiaridad de no ser de traje y corbata, como le mencionaba fuera de sala, sino muy genuino, muy sencillo, pero muy fuerte. Y esa sencillez que la ha caracterizado ha atrapado la atención de muchos comunicadores, de muchos pastores, de hombres y mujeres, porque aunque ella como mujer, como escritora, no solamente ha sido una influencia para el género femenino, sino también para todos aquellos que se desempeñan como hijos, como padres, incluso aquellos que tienen funciones como pastores y como líderes. Ella es de origen cubano, actualmente radica en los Estados Unidos. Desde allá desde su escritorio, que es su base de operaciones, junto con una hoja en blanco y con una pluma o un lápiz, prepara las estrategias para poder hacer frente a lo que se va a dejar venir, como les he comentado a algunos comunicadores, una gran ola de censura y desafíos para la iglesia. Y solamente las verdades divinas se convertirán, ¿verdad?, en la panacea o la solución, ¿verdad?, para lo que tenemos que enfrentar. Así que pues en esta tarde quiero darle las gracias a todos los que en México, levanten su mano los que son de México, ahí están todos los mexicanos. Te saludamos, Wendy. Eres bienvenida acá en México las veces que quieras venir. Apreciamos y valoramos mucho tu ministerio. Ya saludé a muchos de los que se empezaron a conectar, algunos que lo están haciendo de nuevo, como Arlene Hernández de Radio Núcleo 180, a Rebeca Navarro, a Betty Castillo, a Oseas Florentino, Angélica Muñoz. Gracias a todos y también a los que, no siendo de México, pero también se interesaron en participar con nosotros. Estamos muy felices, Wendy, de tenerte con nosotros. Voy a dejarte el micrófono y la cámara para que nos platiques de ti y de todo esto que estás haciendo también. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a ACC de México. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Sé que en este horario, pues algunos todavía están trabajando. Hay un montón de cosas, ¿verdad?, que pudieran estar haciendo. Así que gracias por su tiempo. Pues sí, mi nombre es Wendy Bello. Radico en la ciudad de Miami junto a mi familia. Hace 26 años estoy casada con Abel, a quien siempre me gusta presentar no solo como mi esposo, sino como mi mejor amigo. Tenemos 2 hijos adolescentes, tenemos una hija de 18 años y un varón que está llegando a los 14. Nuestra hija ya terminó lo que acá decimos el high school, ¿verdad?, la secundaria, y entra pronto a la universidad, Dios mediante. Y pues bueno, aquí estamos como familia en la ciudad de Miami. En cuanto a lo que hago y el ministerio, nos congregamos en una iglesia local. Es una iglesia que tiene congregación en inglés y en español, y allí colaboramos con en las dos congregaciones. Por decir, mi esposo sirve en el ministerio de alabanza y también colabora en el discipulado o escuela dominical. Yo colaboro con los ministerios de mujeres allí. Y pues bueno, como escritora soy parte del equipo de autoras hispanas de la Casa VIH Español, que tiene el sello de Lifeway Mujeres, y colaboro también con otros ministerios, entre ellos la Coalición por el Evangelio. Allí enseñamos en lo que se conoce como la red de entrenamiento para mujeres, donde capacitamos a las mujeres para el estudio, la interpretación y la enseñanza de las escrituras. Y bueno, también como escritora tengo la oportunidad de contribuir en otras revistas y demás. Y últimamente pues me lancé a otra aventura, aunque vamos a decir, mi primer título es de licenciada en lengua y literatura inglesa.
Ahora estoy de nuevo de estudiante, así que ustedes vean que nunca es tarde, siempre se puede empezar. Y estoy haciendo una maestría en estudios teológicos con el seminario del Southern Baptist Seminary, que está en la ciudad de Louisville, en Kentucky, y tienen un programa hispano, y allí estamos estudiando con ellos. Así que un poquito rápido, así como abuelo de pájaro. Esto es parte de lo que hago. Pueden encontrar más información en mi página web, en las redes sociales, de las cosas que escribo y demás, pero allí ya tienen una idea rapidita. Muchas gracias, Wendy. Pues te conocemos por medio de lo que hemos leído y podemos ver una mujer que ha tomado diferentes decisiones de todos los tamaños a lo largo de muchas etapas de tu vida. Y eso me llama mucho la atención y antes de dejarles los micrófonos a los comunicadores, me encantaría si nos pudieras hablar de algunas de estas decisiones más, no sé si decirlo, épicas, revolucionarias o irruptivas que tú tuviste que enfrentar. Bueno, pudiéramos hablar de muchas. Creo que a nivel personal y al mismo tiempo de familia, una de las decisiones más difíciles fue la de emigrar. La vida de migrante es una vida con muchos desafíos y pues esa fue una decisión completamente épica. Ahí sí podemos usar el adjetivo, salir de Cuba, de nuestro país y vivir en un país con una cultura completamente diferente, idioma diferente, todo diferente. Esa fue una decisión que nos marcó. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos dio, por todo lo que hemos aprendido en estos ya 20 años que llevamos fuera de Cuba. Y realmente sí, hemos visto la mano del Señor a cada paso de esa trayectoria, pero difíciles. Sin lugar a dudas, puedo decirte que fue una de esas decisiones difíciles, pero que al mismo tiempo marcaron un hito en mi vida. Claro. ¿Y cuándo fue entonces que te convertiste en escritora? ¿En tu país natal o cuando llegaste a los Estados Unidos o en el viaje? Bueno, mira, realmente a mí siempre me gustó escribir y yo creo que es la experiencia de la mayoría de los escritores. Creo que eh, es un talento que Dios da, ¿verdad? El escribir. Yo recuerdo desde muy pequeña las clases de español en la escuela primaria, que mi momento favorito de la clase de español era el día que la profesora decía que teníamos como tarea o como ejercicio en la clase escribir una composición. A ese día yo estaba feliz porque sabía que iba a poder entonces escribir lo que quisiera, ¿verdad? Y así empezó. Lo curioso fue que así estuve escribiendo y siempre pues llevando diarios desde que empecé en la adolescencia y escribiendo poemas y cuentos cortos y todas estas cosas, ¿verdad? Lo interesante fue que cuando el Señor me salvó, yo dejé de escribir. Wow. Y es interesante, digo yo, en broma, si le decía a mi esposo, Cristo entró por la puerta y la musa salió por la ventana. Porque ahí como que dejé de escribir y creo que en parte tuvo que ver porque todo lo que había escrito antes, como te decía, pues eran poemas y cuentos y demás, que no hay nada malo en eso, pero como que ya no me atraía escribir eso de nuevo, no había ningún incentivo para mí, no me sentía inspirada, nada semejante. Pasaron muchos, pero muchos años. Y en el 2010 empecé a caminar en el mundo de la blogosfera. Mm. En aquel entonces no había muchos blogs en español para mujeres cristianas, o sea, había mucho con material traducido, había obviamente muchísimos en inglés, pero había poco material original en español en formato blog, ¿verdad? Y comencé a dar mis primeros pasos, honestamente, como obediencia al Señor, porque había sentido la intranquilidad y el empujoncito ese que el Señor nos va dando a hacer algo.
al cual yo me resistía muchísimo porque, de nuevo, era un mundo desconocido. Me ponía a pensar, y yo voy a escribir para poner esto en un sitio web, y quién lo va a leer, y a quién le va a interesar venir a leer lo que está escrito en esta página, y todo el trabajo que esto lleva, y demás, ¿verdad? Entonces, de hecho, la historia es que abrí la cuenta y preparé todo, pero me tomó un año finalmente comenzar, porque igual estaba tipo, ¿verdad? Jacob luchando con el Señor y no, no quiero hacerlo y no quiero hacerlo, hasta que por fin me decidí y así comencé poco a poco a escribir en el blog y realmente puedo ver que fue el Señor quien lo hizo. Pasaron muchos años en mi vida cristiana sin escribir absolutamente nada que no fuera en mis diarios y mis notas personales hasta que comenzó el camino en el blog. Y entonces allí, pues poco a poco, eso fue creciendo y realmente muchas veces me preguntan cómo fue y solamente puedo decir fue Dios, porque yo en realidad ni sabía exactamente lo que estaba haciendo. Empecé a aprender por aquí, por allá, a tomar, digamos, consejos de lo que leía en línea y asistí a algunos entrenamientos que el Señor también en su gracia puso en mi camino sin yo buscarlos. Y bueno, el resto ya es historia. Sí, ahora, eh, tienes varios libros publicados. ¿Tienes algún preferido? Uy, eso es como preguntarle a una mamá si tiene un hijo favorito, ¿verdad? Porque cada libro es una historia en sí mismo, cada libro requiere esfuerzo, mm, horas y horas de trabajo, mucho tiempo pensando, mucho tiempo dándole vueltas al material y demás. Lo que sucede con mis libros en particular, y creo que me imagino le pasa a la mayoría de los escritores, el primero que escribí siempre va a tener un lugar especial, simplemente por el hecho de que fue el primero, ¿verdad? Y ese pues tiene, vamos a decir, tiene esa ventaja sobre los demás en cuanto a mi afecto hacia el libro. Pero honestamente, cada vez que escribo uno, pues me siento contenta con él de una manera diferente porque es un nuevo paso en la carrera de escritora, ¿verdad? Y por supuesto, cada vez que escribo un libro nuevo le pido al Señor que me ayude a que sea mejor que el anterior, no mejor en el sentido de que se venda más o esto, lo otro, ¿verdad? Sino mejor en que el contenido sea de más valor para el lector, el contenido esté más claro cada vez para el lector, sea de más calidad. Entonces, pues el primero fue Una mujer sabia. No luce como este que yo les voy a mostrar en pantalla porque lo que sucedió fue que el primero, y no lo tengo aquí, debía haberlo tenido conmigo, fue publicado lo que le llamamos, ¿verdad? Self-published, como autor independiente. Entonces, ese ya no está disponible porque el año pasado mi casa editorial, que es Lifeway, como les decía, decidió volverlo a publicar bajo su sello, se rediseñó el libro, se actualizó un poco el contenido y es Una mujer sabia, aquí está. Pero ese fue el primero. Y cómo surgió fue precisamente en el blog, de ahí vino la historia del libro. Comenzó como una serie que yo estaba desarrollando en mi blog acerca del libro de Proverbios y cuando lo terminé, muchas de las lectoras que en aquel momento seguían el blog me escribieron para pedirme que continuara la serie, que querían conocer más del tema y entonces me puse a pensar, bueno, en lugar de la serie, ¿por qué no hacer un libro con este tema? Y de ahí surgió la idea del libro y pues ahí está, disponible. Sé que en México, después yo les puedo compartir si les interesa el enlace, está disponible a través de Amazon de México y de nuestros distribuidores y en el resto de Latinoamérica pues a través de los distribuidores de Lifeway allí. Es un libro donde abordaste un tema muy interesante, este, la palabra sabiduría, ¿verdad? Y de entrada, pues atrapa, ¿verdad? Esa es la promesa de marca que ofreciste de que este libro te va a ofrecer la sabiduría
ante eso quiero hacerte una pregunta y con esto termino para dar paso a mis colegas comunicadores y no van a decir, bueno, es la entrevista de Carlos con Wendy, os vamos a participar todos. No, con esto, por lo de tu libro, ¿verdad? ¿Es la sabiduría, consideras que es lo mismo la sabiduría que la inteligencia? No, para nada. De hecho, esa es una de las premisas con las que comienza el libro. La sabiduría, la inteligencia, perdón, puede ser algo natural, ¿verdad? Alguien que nació dotado con un coeficiente de inteligencia altísimo y tenemos montones de personas inteligentes en el mundo, ¿verdad? Pero eso no nos hace intrínsecamente sabios, especialmente no sabios a la manera de Dios. Podemos incluso tener sabiduría que pudiéramos llamar callejera, en el sentido de cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? En el trato con las personas y demás. Pero de ahí a tener la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios es bien diferente. Y todo comienza si nosotros entendemos que Cristo es la sabiduría encarnada, y eso es lo que dice primero a los Corintios en el capítulo 1, entonces nos damos cuenta de que para poder llegar a considerarnos una persona sabia a la manera de Dios, tenemos que comenzar por una relación con Cristo, de ahí parte todo. Y entender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que eso es lo que marca la diferencia entre una persona sabia y una persona inteligente, si estamos hablando, ¿verdad?, desde una cosmovisión bíblica. Claro, entiendo, perfecto. Muy bien, pues estamos charlando con Wendy Bello, quien tiene su portal donde pueden conocer un poquito más de ella, es wendybello.com. Ahí ustedes van a encontrar sus libros como Un corazón nuevo, Una mujer sabia, también Decisiones que transforman. Tiene también una lectura de devocionales titulado El corazón de la Navidad. Y todos los pueden encontrar allí o en las plataformas también de venta como Amazon o los distribuidores. En el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, en el caso de Perú, que están con nosotros conectados, con sus distribuidores correspondientes acá en México, en Centro de Literatura Cristiana, distribuidor Ariel, entre otros también. Estamos en un conversatorio con Wendy Bello, originaria de Cuba, radicada actualmente en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Desde ahí, juntamente con su esposo y su familia, colaboran en la congregación, sirviendo en el discipulado y atendiendo a las mujeres. Así que estamos, apenas siento que va empezando, Wendy, esto. En el orden, los comunicadores ya saben cómo es la dinámica. Tiene que levantar la mano digital y enseguida les doy yo la pauta. Tienen que dar su nombre, el medio de comunicación y también la pregunta concreta para no hacer anécdota y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Así que, en primer lugar, está Tomás Hernández. Así que, Tomás, te dejo el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Wendy. Tengo dos preguntas. Es curioso, bueno, nos comentas que empieza a través de un blog, vamos a decir, retomar esta situación de ser creativo a la escritura. Yo quería preguntarte, digo, tomando en cuenta efectivamente y sentando este precedente, tú como migrante de Cuba a Estados Unidos, es una sociedad completamente diferente. Algo que yo siempre he asegurado es que a veces nos tropicalizan un poco las cosas, pero tú cómo ves, ¿crees que todavía está vigente vamos a decir, el formato de blog como un tema, por así decirlo, popular, donde todavía se puede atrapar al público? Conocemos muchas películas inclusive que se hicieron a partir de un blog, pero no sé tú cómo consideras si aún está vigente. Y la otra pregunta es, tomando en cuenta, por ejemplo, este asunto, a mí me sucedió algo parecido, ¿no? Yo llego a Cristo, dejo de escribir mucho tiempo, inclusive yo hice copy creativo, pero yo quería preguntarte, ¿cómo fue el retomar ese proceso creativo ahora en Cristo? Las preferencias, los intereses cambian una vez que estamos en el Evangelio, pero ¿cómo tú retomaste este proceso creativo para regresar a la escritura? Muchas gracias.
Gracias por la pregunta, Tomás. Bueno, la primera, en cuanto si todavía el blog sigue vigente o no. Creo que sí sigue vigente, lo que ha cambiado. Cuando comenzamos en el mundo del blog hace, ya te digo, allá hacia el 2010, todavía no estábamos en el mundo de las redes sociales. O sea, Facebook apenas estaba comenzando a hacerse popular. Entonces, creo que la diferencia es que ahora no basta solamente con escribir en el blog, tienes que de todas maneras apoyarte o usar algún medio de red social para conectarte con la audiencia, con el público que va a leer ese blog y así crear un poco más de interacción. Por supuesto, ya cuando mi blog comenzó era solamente un blog. De hecho, yo usaba Blogger como plataforma en aquel momento. Ahora ya es un sitio web que dentro del sitio web está el blog. ¿Por qué? Porque bueno, ya el blog, el sitio tiene páginas que tiene información de libros, de eventos y demás, ¿verdad? Pero allí sigue estando el blog. Entonces creo que sí se puede seguir usando. De hecho, muchos lo usamos todavía, pero necesita, vamos a decir, la ayuda o el apoyo de la interacción en las redes sociales, porque ese es el mundo en el que estamos en este momento, que al mismo tiempo ayuda, porque entonces permite ventanas a través de las cuales puedes comunicar el mensaje que estás escribiendo en el blog. Y muchas veces, si ustedes van a mis redes, lo que van a ver, por ejemplo, en las imágenes y demás que comparto, son frases, algunas de los libros, otras de los artículos que están publicados en el blog. Entonces, las redes sí nos ayudan muchísimo en este sentido. En cuanto a cómo fue lo de retomar, bueno, el asunto es que escribir de veras siempre me gustó, solo que lo dejé de hacer, ¿cierto? Entonces, mi pasión y a lo que entiendo que Dios me ha llamado a hacer es todo lo que escribo, todo lo que enseño es directamente vinculado a la escritura, o sea, basado en pasajes de la escritura y explicación y estudios y demás. Entonces, pues cuando comencé, esa siempre fue la idea. O sea, yo estaba leyendo algo en la Biblia y quería compartir lo que había aprendido de ese pasaje. Y así empecé a escribir y los artículos eran básicamente eso, enseñanzas que yo misma estaba recibiendo y que las compartía para que otros las recibieran también, las lectoras del blog. Y así fue como comencé poco a poco a ir poniendo en palabra escrita lo que estaba aprendiendo, incluso de mis mismas notas de estudio personal en mi tiempo a solas con el Señor. Obviamente, dicho así, parece muy sencillo, pero sí sabemos que ya si vamos a escribir en serio y queremos hacerlo con la mayor excelencia, pues esto lleva un poco más, ¿verdad? Un poco más hay que prepararse, hay que estudiar, hay que aprender. Y claro, yo ahora miro atrás y me doy cuenta cómo Dios fue preparándolo todo, porque al principio les mencioné que había estudiado lengua y literatura inglesa, pero mi especialización en realidad era o es la traducción y la interpretación. Eso implica que tuve que tomar muchas asignaturas, no solo de la parte en inglés, sino en español, de la redacción de textos, de la composición de textos y todo eso ayudó mucho a lo que hago hoy, a pesar de que cuando lo estudié por mi mente no pasaría jamás que lo pudiera usar un día como escritora. Entonces sí, no importa lo que uno vaya a escribir, el escritor necesita dos cosas primarias, y una de ellas es ser un buen lector, porque creo que no puede haber un buen escritor que no sea un buen lector. Hay que leer y prepararse mucho. Y la segunda es que hay que escribir, hay que sentarse y escribir. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. Gracias. Creo que quedó fuerte. Para todos ustedes. Les voy a pedir de favor que apaguen el mute, por favor. Si me ayudas, Edgar, tenemos que estar con el micrófono apagado. La segunda recomendación, cuando les dejo el micrófono, tienen que dar su nombre, el medio de comunicación y la ciudad para que Wendy tenga contexto, ¿verdad? También tenemos gente de Chiapas, tenemos gente de varios lugares
y es importante que nos ayuden con esto también. Así que les agradezco. Antes de dejar la siguiente participación, quiero decirles que Wendy también está en Instagram, está como Wendy Bello, blog. Aquí está ya en mi celular. Les pido de favor, si están en su celular y pueden hacer en este momento, entrar a él, díganle por favor seguir para que Wendy pueda saber que de aquí de México, ¿verdad? No solamente en la palabra, sino en el hecho, apreciamos mucho y valoramos el esfuerzo que ha hecho para dejarnos esta sabiduría a través de sus libros. Así que aquí está, la encuentra Wendy Bello Blog y para que ustedes puedan darle en este momento seguir, por favor. Y voy a dejar el lugar ahora hasta el Estado de México con Víctor Mora en Levántate y Resplandece, y posteriormente continuamos con Aline y con Brenda y con también, ahorita les digo quién. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Mora del programa Levántate y Resplandece Radio y Televisión, Estado de México y Coahuilco, Estado de México. Wendy, quisiera que compartieras la parte que como mujer de alguna manera te ha costado. Me imagino que trabajo llegar a las personas. Veo que por esa situación pues tú te enfocas mucho hacia poder impulsar a la mujer. Y yo creo que muchas mujeres se han quedado con sus proyectos parados, escritoras, y que tienen más proyectos, pero ¿de qué manera te ha costado y cómo le has hecho para poder llevar estos libros, lo que has plasmado y que ha ayudado a mucha gente? Bueno, realmente creo que el Señor me ha dado un sistema de apoyo, por decirlo de alguna manera, en mi familia, que ha sido muy bueno, ¿verdad? Desde que yo comencé a caminar esta trayectoria, he tenido el apoyo de mi esposo, y eso ha sido un regalo del Señor, ¿verdad? Contar con su apoyo, con su ayuda, porque muchas veces esto requiere tiempo, hay que a veces quedarse hasta más tarde trabajando y demás. Ahora, hay algo que sí es importante y creo que debo decir, y de hecho lo comparto a menudo porque me preguntan muchas mujeres, todas las etapas de la vida no son las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo estoy haciendo ahora, hace 10 años no lo podía hacer. Hace 10 años creo que tienen un troll con el Pharaoh. Carlos, ¿me escuchas? Creo que tienes una cuenta que es un troll, que aparece como faraón, no sé qué cuánto. Sí, sí, ya lo detecté. Lo voy a remover. Gracias. Entonces les decía, hace 10 años podía escribir en el blog, ¿verdad? Y escribía mis artículos semanales o algo así, pero no podía hacer lo que hago, digamos, hoy de dar conferencias, de viajar fuera del país, incluso salir de mi casa y demás. ¿Por qué? Porque mis niños estaban más pequeños en aquel momento. Y esto lo digo por esta razón, porque a veces las mujeres me dicen eso mismo, ¿verdad? Quisiera hacer esto, y a veces, o ahora que estoy estudiando en el seminario, otras me escriben, ay, me encantaría estudiar. Le digo muchas veces, miren, hermanas, no, los tiempos y las etapas de la vida van cambiando. Entonces, en cada etapa en la que estamos, que el Señor nos permite estar, hagamos lo que nos viene a mano de acuerdo a las prioridades que Él nos ha establecido en la palabra, ¿verdad? Y nosotras como mujeres tenemos responsabilidades que están por encima de mi deseo de escribir o de dar una conferencia, ¿verdad? Y es el rol que tengo como mamá y como esposa. Entonces, creo que eso hay que entenderlo para poder ir caminando a medida que el Señor nos vaya llevando y vaya dando las oportunidades. Y esa es otra cosa que tengo que agradecerle a Él. Él fue abriendo puertas, ¿verdad? Sí, no quiere decir que yo hago mi trabajo diligente, pero el Señor es quien ha abierto las puertas y ha dado las oportunidades para seguir adelante. Y ahora entiendo que si Él tiene un propósito y quiere que publiquemos un libro o pintemos un cuadro o lo que sea que quiera que hagamos,
Él nos abre las oportunidades, Él abre las puertas en el momento que Él entiende y nosotros pues en obediencia respondemos. Pero no debemos afanarnos porque quiero hacer esto, quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y tal vez en el afán de querer hacer algo, estoy dejando de hacer lo que el Señor ha puesto en mis manos para este momento. No sé si me explico, si les ayudo, pero espero que sí. Sí, muchas gracias, Wendy. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Wendy. Voy a dejar el lugar a Aline Vallejo, por favor. Hola Wendy, mucho gusto. Mi nombre es Aline Vallejo, soy de la Ciudad de México. Disculpa que no ponga mi cámara, pero es que estoy en un dispositivo algo débil de señal y si la pongo me voy a empezar a cortar. No hay problema. Bueno, acá tengo una librería online donde pues tenemos tus libros. Yo ya te sigo desde hace algunos meses ahí en Instagram. Gracias. Ahí te comento lo que me gusta y tus opiniones, ¿no? Y creo que ahorita que acabas de responder esta pregunta, respondiste la que yo tenía. ¿Qué consejo, qué más bien, qué nos dirías a nosotros los que estamos haciendo contenido como tú, ya sea como comunicólogos, como influencers, como tú eres, escritores, etcétera? Es una línea bien delgadita que a veces se rompe, en el que lo hago para que me conozcan, para que me vean, para que escuchen lo que pienso, y nos brincamos a ese lado en lugar de darle, de recordar para qué lo hacemos y para quién lo hacemos y para quién trabajamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dirías a todos los que estamos haciendo mucho contenido ahorita por redes y esas cosas, para no brincar esa línea? Creo que la tentación es para todos, ¿verdad? Y el punto es recordar que no se trata de nosotros. Esto no se trata de nosotros. Ya sea que hagamos cualquier cosa, la Biblia dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces no se trata de que la gente conozca, en mi caso, no se trata de que la gente conozca a Wendy, no se trata de los libros de Wendy, se trata de que a través de lo que está haciendo, Cristo sea más grande, sea, como dice una amiga chilena que tengo, sea Él más famoso, sea Él quien sea conocido. Entonces yo creo que en nuestras mentes eso tiene que estar siempre en primer lugar, que es lo que me está motivando a hacer lo que yo estoy haciendo. Y no importa incluso que lo hagamos, digamos, que tengamos un ministerio o un trabajo, una función pública, o que incluso sea a nivel de nuestras congregaciones, donde quiera que estemos. ¿Cuál es mi motivación? Si mi motivación es que me miren a mí y no que miren más a Cristo, entonces ya estoy comenzando mal, ¿verdad? Y como decía, la tentación está para todos y tenemos que pedirle al Señor que nos recuerde todos los días que no se trata de nosotros. Nosotros tenemos que pedirle que nuestro corazón esté lo que tan claro tenía Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Y hace poco leí una frase, ¿verdad?, que decía que la meta de nuestra vida debe ser que mientras yo viva, por mí otros conozcan a Cristo. Y el día que yo no esté, que me olviden, pero que sigan conociendo a Cristo. Y creo que eso es algo que nosotros debemos recordar. Gracias, Wendy. Excelente respuesta, gracias. Con gusto. Muchas gracias, Aline. Y vamos a dejar ahora el lugar a Brenda con la manera en que hay que presentarse. Brenda, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Brenda Pérez de la Ciudad de México y estoy en un podcast que se llama Nutrición Espiritual. Es para mujeres jóvenes y mi pregunta va enfocada a esto. ¿Qué recomendación darías a las mujeres más jóvenes respecto a su rol como mujeres? Muchas veces se cree que, bueno, no se cree, se sabe, ¿no? Que las mujeres, pues, aquellas que somos llamadas al matrimonio, pues es con nuestros esposos, apoyarlos a ser ser esa ayuda idónea de nuestros maridos. Pero en el caso de las mujeres jóvenes y solteras, ¿qué podrías decir respecto al rol de la mujer? Ya sea que
seamos casadas o solteras, como mujeres, nuestra función es la misma en un sentido, esa no va a cambiar. Y esa función es conocer cada día más al Señor y ser instrumentos para que otros le conozcan a Él. ¿Qué está pasando? Que nosotros estamos viviendo en una época post-cristiana donde lamentablemente todas estas cosas están quedando como que en el recuerdo, y digamos que la cosmovisión bíblica, la manera de ver la vida a través del lente de la Biblia se está perdiendo. Entonces, muchas veces lo veo en muchachas jóvenes, se trata de mí, de lograr mis sueños, de alcanzar mis metas y de vivir una vida demasiado centrada en nosotros mismos y olvidarnos de que estamos puestos aquí para la gloria de Dios. Entonces, por eso te decía que no importa casadas o solteras, todos hemos sido creados para la alabanza y gloria de su nombre. Entonces, que en cualquier estado civil en que estemos, ese sea el propósito para el que nosotras vivamos, ¿verdad? Y un poco que entendamos que tenemos que quitarnos del centro del mundo. Nosotros no somos el centro del mundo. El que tiene que estar en el centro es el Señor. Y si nos permite casarnos, entender qué dice la Biblia acerca de nosotros como mujeres casadas. Si estamos solteras, que podamos también entender cuántas cosas podemos hacer para engrandecer el nombre de Cristo en esa etapa de la vida en que estamos. Entonces creo que hay que hablarle mucho también a la generación más joven acerca de esto, que el Señor no nos ha regalado esta vida simplemente para que seamos felices, que alcancemos todas las cosas, porque ese no es el propósito para el que fuimos creados. El Señor está más interesado en que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo que en que seamos felices. Y si para conformarnos a la imagen de Cristo tenemos que pasar por dificultades y sufrir y demás, Dios lo va a permitir porque quiere que seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces creo que hay que hablarle de eso también a esta nueva generación. Perfecto, muchas gracias, Wendy. Con gusto. Muchas gracias, Brenda. Ahora voy a dejar el lugar a Sergio Marquecho. ¿Lo dije bien, Sergio? Adelante. A ver si me ayudan, si está CNCA Tlaxcala, México. Lo tengo aquí. Ok. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, es que dijiste Sergio, estimado Carlos, y soy Samuel. Samuel Ahí la confusión. Marquecho. Samuel Marquecho, CCNA Tlaxcala. Y mucho gusto, Wendy Bello. Y qué interesante todo lo que estás compartiendo. Mi pregunta deriva de un dato estadístico. En México, un mexicano lee en promedio únicamente 3.4 libros al año. Derivado de esa situación, ¿qué tan importante o urgente sería motivar o mejor aún, inspirar a la lectura? Wow, gracias por la pregunta, Samuel, ¿verdad? Samuel. Así es, Samuel. Creo que es urgente. Estamos en una generación que cada vez lee menos porque tenemos tantos dispositivos electrónicos y pasamos tanto de un dispositivo al otro y de una página a la otra y de una aplicación a la otra que nuestros cerebros, y esto está estudiado, no tengo las estadísticas delante de mí ahora, pero es así, nuestro rango de atención se está achicando cada vez más debido a esto. Y leemos fragmentos de noticias y fragmentos de esto y fragmentos de lo otro, pero no tenemos hábitos de lectura. Se está perdiendo el hábito de lectura, a pesar de estar viviendo en una época privilegiada en la que tenemos acceso a tanto para leer. Entonces sí creo que es crucial que nosotros animemos a nuestras audiencias a leer. No lo digo solamente porque soy escritora, sino porque esto incluye el hecho de que tenemos una generación de cristianos que queremos que la Biblia sea igual así tipo comida rápida, ¿verdad? Creemos que con el versículo del día de la aplicación en el teléfono podemos crecer y vivir nuestra vida cristiana, cuando eso sería algo así como vivir todas unas 24 horas con una sola comida muy chiquitica y muy mal
nutrida, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante. De hecho, he recomendado varias veces a través de las historias en Instagram y lives y todas estas cosas, una nueva serie que ha sacado precisamente VIH Español, que se llama Libros de Lectura Fácil. No tengo ahora aquí ninguno en mi escritorio, pero son libros pequeñitos, son más o menos de este grosor, con diferentes temas. Y los estoy recomendando bastante, sobre todo el que no ha leído nunca y no tiene hábito de lectura, pero quiere adquirir el hábito de lectura. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos encanta esa sensación de haber logrado algo, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo hábito de lectura y me leo un libro pequeñito y lo termino, digo, wow, me leí un libro. Y es cierto, te leíste un libro, entonces ya eso es una meta, ¿verdad? Y voy a leerme otro porque me di cuenta de que se puede hacer, se puede alcanzar la meta de leer. Entonces sí creo que debemos hacer énfasis y sobre todo apuntar también a las personas a que si ya que vas a dedicar tiempo a leer, bueno, primero, obviamente, dedícale tiempo a la Biblia. Si no tienes tiempo para más nada, necesitas dedicarle tu tiempo de lectura a la Biblia. Pero si sí tienes tiempo, y todos lo tenemos, porque si pasamos tiempo en redes, entonces creo que eso dice que tenemos tiempo para leer, ¿verdad? Entonces leamos libros que realmente nos ayuden en nuestro caminar con el Señor, nos hagan crecer. Hay muchos buenos libros y también hay lamentablemente mucha basura que se publica, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento para invertir en buena lectura que nos edifique, que sea de buena doctrina y que nos ayude a crecer en nuestro caminar con Él. Muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Gracias, Samuel. Antes de dejar la siguiente pregunta, quiero agradecerles a todos los comunicadores que están conectados. Estamos con Wendy Bello, escritora y conferencista, y también parte del staff de Liveway Mujeres. Ella tiene todas sus publicaciones dentro de diferentes distribuidores que están en México y algunos que están también conectados en Guatemala, Bolivia, Perú, Argentina, que están con nosotros también. Agradecemos a Basti Reyes, que está en la Ciudad de México, de Sociedad Bíblica. También, de igual manera, convocados también que están en Reynosa, Tamaulipas, el estado de Tamaulipas. De igual forma, ya también a Claudia Peralta de Radio King Radio, también allá en Pachuca, que también está con nosotros. A Mireya Carrasco, bienvenida, Mireya, también qué bueno que estás con nosotros en este conversatorio. A Rebeca Cárdenas, también de Cristo FM de Poza Rica, Veracruz, los cuales van en camino precisamente ahorita de Matamoros hasta Poza Rica. Que tengan buen viaje también. Bueno, hay de todo, Wendy, de varias partes de la República Mexicana. El día de hoy te voy a dejar también, voy a dejar el micrófono y la cámara a Arlene Hernández para que ella se presente de qué medio de comunicación y qué ciudad. Arlene, buenas tardes, te dejo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están conectados, bendiciones a cada medio. Quiero saludarte, Wendy. Y bueno, yo aquí tengo una pregunta, bueno, como dos. Y es, en lo particular a mí tu voz se me hace muy apacible, muy confortable, no es la primera vez que te escucho. Y tengo una pregunta, no sé, he estado tratando de buscar, no tienes libros, ¿verdad? No tienes audiolibros. No, todavía no están. Si supieras que no eres la primera persona que pregunta por ellos, y de hecho ya le he comentado a la editorial, así que quién sabe si en un futuro pues los podamos tener. Ok, comento esto porque es muy interesante ver cómo tu ministerio ha estado enfocado hacia las mujeres y me viene a la mente aquellas mujeres que viven en un lugar en donde no tienen acceso, ¿verdad?, a algo físico, o algunas mujeres que quizás, a lo mejor me voy muy allá, pero que realmente tienen que buscar en la red algo que no tenga que estar en casa, no sé, personas que quizás, no sé, ¿no? Necesiten, no sé, sufran violencia doméstica y tengan que buscar otras alternativas, será muy interesante. Y también aquellas mujeres que no leen porque hay mucho analfabetismo, aún se oye raro, pero sí hay mucho analfabetismo. Entonces, será muy interesante que tenga acceso a este tipo de mujeres. Digo, me vinieron a la mente, yo no sé por qué, porque yo te escucho de verdad y digo, wow, ¿no? O sea,
escucharte leyendo tu libro sería algo que reconforta bastante. Gracias, Arlene. Fíjate que he tomado nota para traerlo a la conversación de nuevo con la editorial y ver si el Señor lo permite y podemos tenerlo. Muchísimas gracias. Es todo. Gracias, Gracias a ti. Arlene, de Coacalco, Estado de México, de Radio Núcleo. Ay, sí, perdón, Radio Núcleo 180, Estado de México. No hay problema, Arlene. Y bueno, agradezco, Mireya, ella dice muchas gracias, saludos a todos desde Santa Cruz, Bolivia. Hasta allá los saludos también. Vamos a cerrar con dos participaciones. Una es con Margie Hort, y la última participación con Cecia Carrillo también. Así que, Margie, buenas noches. Te dejo el micrófono. Margie Hort, aquí de Puebla, México, editora de la revista Alianza. Quisiera saber ¿cuáles crees que sean algunas ventajas de que los libros, ventajas de los libros escritos en español por hispanoamericanos a diferencia de libros traducidos, que hay muy buenos, pero ¿qué ventajas crees que...? Creo que una de las ventajas principales es nuestro trasfondo cultural. El trasfondo cultural evidente es muy diferente. Y yo recuerdo, siendo jovencita, leyendo libros en Cuba, libros cristianos, ¿verdad? De autores cristianos, pero eran traducidos, donde había muchas cosas con las que no me podía identificar porque nuestra cultura era 180 grados, ¿verdad? Y hay problemas, ahora viviendo acá en los Estados Unidos, incluso más lo noto, ¿verdad? Hay problemas que son muy típicos de alguna cultura, pero no de la otra. Y no obstante, viviendo como inmigrante acá, pues igual seguimos manteniendo y vemos las diferencias, aunque uno se va insertando en la cultura, pero de todas maneras hay diferencias. Entonces creo que hay una ventaja muy grande en que, digamos, una mujer latina le escriba desde su contexto a otra mujer latina, ¿verdad? Y a pesar de que tenemos diferencias entre los distintos países e incluso podemos, hasta nuestro español puede sonar diferente y podemos usar palabras diferentes, aunque al escribir tratamos de ser lo más neutrales posible, pero sí tenemos muchas cosas que compartimos y que nos identifican. Entonces creo que esa es una ventaja. Y en este momento creo que la iglesia en Latinoamérica está viviendo un buen tiempo, porque hay muchos escritores latinos escribiendo para la iglesia latinoamericana, hispanoparlante. Entonces sí creo que el Señor nos ha dado esa bendición y de verdad sí marca una diferencia. Muy bien, gracias. Gracias, Margie. Gracias, Margie, de la revista Alianza en la ciudad de Puebla, México. Y antes de pasar a la siguiente y última participación, me dice Claudia López de Reynosa, Tamaulipas, ¿cómo podríamos invitar a Wendy por Zoom para que esté con un grupo de pastoras, ¿verdad? Acá en esta ciudad, hablándonos de uno de los temas de sus libros. Bueno, yo le voy a dejar saber a Eva y a Wendy, ¿verdad? Esta información y para que en el futuro, bueno, pueda estar con pastoras en esa ciudad de Reynosa. Es frontera con McAllen, Texas, y ahí se reúnen pastoras tanto del lado mexicano como del lado americano también, y pues va a ser muy interesante. Ya se ponen de acuerdo también ahí. Y voy a dejar, Cecia Carrillo, ella es locutora profesional, voice over en Tuxpan, Veracruz, en el Golfo de México. Dice, quiero hacer una pregunta, pero tengo problemas con el internet y se me corta, así que la leo para que pueda entender. Dice, con base a su mención de que como escritor es primordial la lectura, ¿qué recomienda dentro del cuerpo de Cristo que a veces se tiene como un freno a exclusiva y solamente leer la Biblia y se cree que otros libros no son ideales si tenemos la Biblia? ¿Qué podría decir a quienes tienen ese pensamiento y alguna recomendación?
Bueno, obviamente la primacía de la Biblia sobre todos los libros es indiscutible. Es la palabra de Dios, es el único libro inspirado por Él, ¿verdad? Y creemos que, pues, si no tuviéramos más ningún libro, con la Biblia sería suficiente. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos leer ningún otro libro. No veo en la Biblia, no hay ningún basamento bíblico para prohibir la lectura de otros libros. Podemos partir de ahí. Pero además, si nos vamos a la historia de la iglesia, ¿cómo vamos a conocer la historia de la iglesia? ¿Cómo vamos a aprender, por ejemplo, cómo vivieron los cristianos en el primer siglo, cuando ya se cerró el canon bíblico, ¿verdad? Pues tenemos que ir a los libros de historia y ahí aprendemos cómo enfrentaron los diferentes cristianos los tiempos de persecución, los tiempos de crisis política, los tiempos de crisis social, de hambre y demás. Tenemos que leer lo que ellos escribieron. Entonces, no debemos tener temor a leer fuera de la Biblia. Lo que sí debemos pedirle al Señor discernimiento para leer todo, como decía Pablo, ¿verdad? Ustedes escudriñarlo todo y retener lo bueno. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a gastar mi tiempo perdiendo algo que ya de inicio sé que es un mal libro, un libro que tiene doctrina errónea, o un libro que, digamos, tiene filosofías huecas, como le decía Pablo a Timoteo, que viene con filosofías que no me van a aportar nada a mí, erradas, o ideas incluso que realmente son contrarias a todo lo que Dios enseña en la palabra. ¿Para qué voy a gastar mi tiempo en eso? A menos que sea que es una lectura requerida porque estoy estudiando en un seminario, por decir, y me dicen, necesitamos estudiar qué dice tal punto de vista acerca de esto y qué dice lo para entender y aprender, ¿verdad? Porque así también sabemos dónde estamos parados en nuestra fe, pero no podemos tener temor a leer otros libros fuera de la escritura lamentablemente muchas veces creo que se usa ese argumento por como y esto lo ha hecho la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo en sentido global a lo largo de la historia, para mantener en cierta oscuridad al creyente, ¿verdad? Y eso lo vimos que se hizo durante mucho tiempo, donde el creyente no podía leer, tenía que simplemente escuchar la Biblia leída por otro y en un idioma que no entendía, que era el latín. Eso era con respecto a la lectura de la Biblia. Y después hemos avanzado en la historia y repetimos lo mismo, diciéndole a los cristianos, no puedes leer tal o más cual libro, vas a leer solamente esto y vas a interpretarlo de la manera que yo te estoy diciendo. Entonces ya eso para mí es una bandera roja, algo a lo que tengo que prestar atención y tener mucho cuidado porque me están diciendo esto. Entonces, creo haberte ayudado y haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Wendy. Me dicen, siguen escribiendo, dice, oye, la voz de Wendy es muy apacible, necesita grabar su audiolibro y sus libros son muy buenos. Yo creo que da para más. Voy a tratar de respetar el tiempo que tenemos en este conversatorio. Me dice Noelia Zúñiga de Ixmiquilpan, Hidalgo, de Radio La Brillante. Y con esto vamos a cerrar, ¿verdad? Porque acuérdense que les dije que hay que preparar las preguntas, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos. Dice, en el periodo en que escribes, ¿cómo equilibras tu vida? Es decir, ¿cómo te organizas? Yo creo que Noelia está planeando ya escribir su próximo libro, pero siente que hay muchas tareas encima de ella y que es prácticamente imposible. ¿Cómo es esto, Wendy? Platícanos. Sí requiere ser muy disciplinado, ¿verdad? Y por eso les decía que el escritor tiene que escribir. Y a veces eso requiere, bueno, tengo que levantarme más temprano, tengo que quedarme más tarde, como les decía, depende de la etapa de la vida en la que estemos. Ya mis hijos son mucho más grandes, son más independientes. Obviamente trato, cuando están en la escuela, pues aprovecho ese tiempo para cuando estén en la casa, entonces tener yo más flexibilidad con mi tiempo. Hay momentos en que, digamos, se está acercando la fecha de entregar el manuscrito y ahí hay que hacer tipo corredor, ¿verdad? O un sprint final, y a veces mi familia sabe que, bueno, voy a estar encerrada por horas porque estoy terminando, pero creo que es el ir aprendiendo a administrarnos nuestro tiempo, el uso, la mayordomía de nuestro tiempo. El tiempo también es un recurso que el Señor nos da.
Y es un poco también como de práctica de irnos acostumbrando a medida que más hacemos algo más fácil se nos hace. No quiere decir que sea fácil escribir un libro. De hecho, ayer yo le decía a mi esposo, a veces uno cree que es fácil cuando lee un libro que le fue fácil al autor escribirlo y nadie se imagina todo lo que está detrás de eso, ¿no? Pero no es misión imposible. Se puede lograr con buena planificación, con determinar las prioridades. A veces nosotras las mujeres sobre todo no sabemos decir que no a nada, en el sentido de que asumimos una responsabilidad y otra y otra y otra y nos olvidamos de que somos humanas y limitadas, que también necesitamos descansar. Entonces a veces hay que decir no puedo asumir otra responsabilidad más, decir que sí a otra tarea más, ¿verdad? Fuera de casa estoy hablando sobre todo. Y como les decía, honestamente tengo mucho apoyo en casa, mis hijos ya son más grandes, mi esposo me ayuda en muchas cosas, con esto del tiempo, del apoyo de si tengo que viajar y demás, y apoyo también de mis padres, así que no me puedo quejar en ese sentido. Y les recomiendo un libro que no he leído todavía completo, pero he visto fragmentos, he aprendido de algunas de las cosas que su autora enseña, se llama Aprovecha bien el tiempo, de Ana Ávila, así que si lo buscan por ahí, pues también van a poder aprender un poquito más del manejo del tiempo. Muchas gracias a Noelia de Radio La Brillante en Hidalgo, México. Y gracias, Wendy. Las invitaciones, si ustedes quisieran que Wendy estuviera en algunos de sus eventos o medios de comunicación, ahí está el link. Invitaciones en www.wendybello.com. Por favor, comuníquense directamente con ella. Hablando de cómo organizarse, ella les indicará las opciones y las alternativas que tiene. Venimos platicando mucho tiempo con antelación sobre esta reunión, este conversatorio, y gracias a Dios que destinó su tiempo, ¿verdad?, para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Dice Arlene, yo voto por el audiolibro. Bueno, entonces si alguien vota por el audiolibro, pues levante su mano y que le tome una captura de pantalla a Wendy y se la pase a quien tenga que llevárselo. Allá, ¿verdad? Te agradecemos mucho tu tiempo, Wendy. Gracias, de verdad. Nos has dejado con un reto muy grande como comunicadores, ¿verdad? De seguir siendo responsables con el mensaje, con la forma que damos el mensaje. Y te agradecemos mucho que hayas reservado estos minutos con nosotros, con los comunicadores. Estamos de varias partes de la República Mexicana y algunos invitados que ya mencioné. También Wendy Bello es escritora, ella es conferencista. Síganla en sus redes sociales. Ustedes pueden encontrarla en Instagram como Wendy Bello Blog. La pueden encontrar para que la sigan. Asimismo también en Facebook, también en Twitter, también en Pinterest, si no estoy mal también. Así que si usted quiere saber perfectamente todas sus redes sociales, vaya a su página, que también es el blog. Ahí wendybello.com, y ahí pueden encontrar todo su material. Dice Elizabeth Coria, Dios te bendiga grandemente, Wendy. Estefanía dice, gracias por tus palabras, Wendy. Estoy finalizando un curso en línea acerca de escribir y estoy escribiendo mi primer libro para niños de 7 a 10 años. Aunque llevo toda una vida amando escribir, todo esto del mundo del escritor es muy nuevo para mí y tus palabras me han animado mucho. Esa es la idea. Ánimo, Stephanie. Esa es la idea, ¿verdad? Gracias, Wendy, por todo lo que nos has dado. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Muchas gracias. Ya vuelve Justo en el Blanco.